Sin lugar a dudas, vamos a hablar de fútbol. Este hombre le ha dado a la República Dominicana una adicción. Cada 4 años estamos pendientes a esos mundiales. ¿Y quién mejor que el señor Jorge Rolando Bauer para que hablar de fútbol en la República Dominicana? Y también ha sido un maestro porque ha forjado a jóvenes que han seguido sus pasos. Hay que hablar rápidamente de lo que es la tradición del fútbol en la República Dominicana, y este argentino lo ha traído a flor de piel. Estamos hablando de un entrenador de fútbol, fundador de su propia escuela, que dicho sea de paso está trabajando paulatinamente con esta exponencia en el día de hoy. Publicó 2 libros sobre fútbol escritos en el país, anfitrión de 9 copas mundiales para la televisión nacional, creador y conductor de programas de radio y también de televisión Solo Fútbol, columnista del Nacional. Además se define como padre, abuelo y amigo de sus amigos. Sin más preámbulos, señores, vamos a presentarle en el día de hoy lo que es la ponencia de Jorge Rolando Bauer, Países Caribeños en Mundiales de Fútbol. Así que adelante, profesor. ¿Lo tenemos por ahí? Bueno, perfecto. Lo escucho perfecto, lo demás también lo escucha perfectamente, Paula. Gracias por esa introducción y saludo respetuoso, cariñoso y deportivo a todos en general y de manera muy especial al nuevo comité ejecutivo de la Asociación de Cronistas Deportivos. Tratando de ser un buen alumno del ICET, trataré de aplicar algunos de sus sabios consejos, ¿no es cierto?, y reflexiones. Pero para iniciar, quiero que nos transportemos a valorar en su justa medida la valentía de quienes forjaron la Asociación de Cronistas Deportivos. Hace 92 años en el país no existían más de 3, 4 estaciones de radio. No existían más de 2, 3 periódicos, La Información, El Listín. La televisión no se había instalado en la República Dominicana. Y un año después que nace la Asociación de Cronistas Deportivos, llega el devastador ciclón San Zenón, que produce precisamente una catástrofe, especialmente en Santo Domingo. En ese contexto histórico y en esa situación nace la asociación que nos agrupa. Así que tenemos que realmente valorarla y valorar su generosidad. Porque le digo a la gente que está conectada que quien les habla no es periodista. Yo soy entrenador de fútbol, orgulloso entrenador de fútbol, sin otras aspiraciones que a realizar mi trabajo de la mejor manera posible, a transmitir mi pasión y, por sobre todas las cosas, aspirar a comunicar. Dentro del ejercicio de mi profesión es inminente a tantas cosas para que los niños puedan asimilar lo que nosotros decimos. Dicho esto, creo que corresponde ir de lo general a lo específico. Como llegamos a N número de personas y N puede ser infinito, tengo que decirles que estamos en República Dominicana, en Santo Domingo, capital primada de América. Y como bien señaló nuestro poeta nacional en su momento, Pedro Mir, con relación al país, decía que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil
archipiélago de azúcar y alcohol. Y ese archipiélago es el Caribe. Y ese Caribe nosotros tenemos que diferenciarlo en lo que es el Caribe continental, que refiere a las costas de los países que son bañadas por las cálidas aguas del Mar Caribe. México, Colombia, Costa Rica, Belice, se me queda alguna, creo que dije Costa Rica, ¿no es cierto? Y ese Caribe insular que conforma como si fuera un semicírculo de islas que separan al Mar Caribe del Océano Atlántico, ese archipiélago que reúne a 6.920 islas, islotes y cayos, está dividido en las Antillas Menores y las Antillas Mayores. Las Antillas Mayores, y estoy llegando a nuestro país, tiene una peculiaridad que está conformado por 5 países, pero en 4 islas. Cuba, Jamaica, Puerto Rico y la Hispaniola, que es nuestra isla, que compartimos con Haití, República Dominicana y Haití. Eso en términos geográficos generales, y lógicamente las Antillas Menores, que son numerosas, a las mismas. Después de esta generalidad, ya entramos en el ámbito del fútbol. Y en términos futbolísticos, nuestra región, porque el Caribe es una región, pertenece a la organización que tiene como nombre CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Las confederaciones son los tentáculos de la FIFA que hacen el trabajo en sus diferentes regiones. En Europa se denomina UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociado. En Sudamérica se llama Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol. En Asia, África y Oceanía lo mismo. Y la nuestra, esa que ustedes ven en pantalla, y agradezco la colaboración, el auxilio profesional de la gente de la ACD, la CONCACAF tiene la particularidad de nuclear a 3 países de Norteamérica: Canadá, México y Estados Unidos, que serán los países sedes de la Copa Mundial que va a acontecer en el 2026. Pero también reúne a 7 países de Centroamérica que a su vez están agrupados en una organización regional que se llama la UNCAF. Y nuestro colorido, atractivo, enriquecedor Caribe, que está poblado por 45 millones de personas y donde se habla el español, el inglés, el francés, el patuá, el papiamento, es una variedad tan enriquecedora, está conformado por 31 países. Y dentro de ellos, la República Dominicana. Es una variedad extraordinaria. Y después que nos hemos situado en nuestra región, después que hemos diferenciado lo que denominamos un Caribe continental y un Caribe insular, pasamos a lo que da origen a nuestra ponencia: la presencia de los países caribeños, propiamente dicho, insulares, en Copas del Mundo.
Pues bien, tenemos que remontarnos a la historia, y la historia es magnífica, sobre todo en estos tiempos en que hemos podido aprovechar para leer, para seguir leyendo, para investigar, para hurgar. Uno termina enriqueciéndose y no lamentándose de lo que está pasando. Al contrario, decimos gracias, Señor, por permitirnos tener acceso a bibliotecas, tener acceso a los medios para seguir nosotros cultivándonos. Vamos a remontarnos, decía, a 1938. En 1938, ya en Europa se sentían los vientos de guerra. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y se extendió hasta 1945. Pues bien, como una guerra no inicia de hoy para mañana, sino que se va gestando, en 1938, originalmente, la tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol tendría que haber sido celebrada en Argentina. Porque los dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, habían acordado que se iban a ir alternando en el eje América-Europa. 1930 se disputó en Uruguay, 1934 tiene lugar en la Italia de Mussolini, y 1938, la tercera, tendría que haber regresado a América, y Argentina era la que ambicionaba ser sede. Pero Jules Rimet, francés, presidente de la FIFA, europeo, obvio, huele que algo no. Mi país, y esto produce un enorme descontento, menos en Brasil, y todas las selecciones americanas clasificatorias. Brasil se queda ahí. Y cuando llegamos a nuestra región, todos los países centroamericanos, norteamericanos, solidarizarse con el boicot, salvo Cuba. Y por esa razón, una circunstancia, Brasil asistió al Mundial y Cuba asiste al Mundial de 1938, con tantas precariedades que solo pudo llevar 15 jugadores de los 22 que permitía el reglamento. En términos de resultado, la participación de Cuba fue decorosa porque jugó contra Rumanía, tuvo que jugar 2 partidos, pero lo que queda en la historia es de que la primer participación de un país del Caribe insular, en este caso Cuba, fue circunstancial. No jugaron partidos correspondientes al proceso clasificatorio y bueno, como diría la gente del pueblo, ¿no? Un chepazo. Estuvieron ahí, no se solidarizaron en ese mundial. Ya tenemos esa primera histórica participación de Cuba en 1938. Como el tiempo pasa tan rápido, después de 36 años, ya constituida el año 1961, y que en una primera instancia fue presidida por un honorable
gente de Costa Rica que tenía... Evidentemente tenemos un problemita de comunicación con Jorge Rolando. Recuerden que está en el interior del país impartiendo unas clases. Vamos a esperar que se pueda reconectar con nosotros para seguir su ponencia en el día de hoy, Países Caribeños en Mundiales de Fútbol. Estaba hablando específicamente de la primera participación que fue Cuba en 1938. Así que vamos a hacer la gestión para que Jorge Rolando vuelva a conectarse para continuar con su exponencia en el día de hoy. Recuerden que la primera exposición estuvo a cargo de la comunicadora y maestra Lisset Selman, Comunicación Eficaz. Vamos a utilizar el sistema cuando concluya Jorge Rolando de preguntas y respuestas. Posteriormente, nuestro presidente Jorge Torres dará las palabras de clausura y también la despedida, ya diciendo qué exponencia tocan para este lunes. Recuerden que serán a las 6 de la tarde las exponencias de este lunes. Nuestra semana aniversaria dio inicio el 5 y se va a extender hasta el próximo 11 de marzo en conmemoración de nuestro aniversario número 92. Así que vamos a tratar que Jorge Rolando vuelva a conectarse para tener la conclusión. Te escuchamos, Jorge. Perfecto, gracias. Lamento la interrupción. No hay problema, seguimos. Bien, me había quedado entonces en 1974, concluimos con Cuba y pasamos ya a CONCACAF organizada. Y en 1974, Haití, nuestro vecino país, que tenía como presidente al mandatario más joven de la historia mundial, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, el hijo de Papa Doc, amante del fútbol, y las eliminatorias para ese mundial ya estaban organizadas. Se juegan en un hexagonal en Puerto Príncipe que aprovechó para la inauguración del estadio Silvio Cató, que todavía existe. Bien, Surinam, que en un momento fue una potencia, y creo que aquellas neerlandesas. Pues bien, en términos futbolísticos, el gran candidato era México, pero aconteció un hecho muy criticado, que en el partido tuvo de todo menos arbitrariedad. Fueron colegiados de El Salvador y de Canadá, que posterior a eso fueron expulsados del mundo del fútbol, y lo cierto es que Haití, una participación extraordinaria para el Mundial de 1974. ¿Me están escuchando? Sí, Hola. te escuchamos, te escuchamos. Entonces, eran 16 los países participantes y Haití representa a CONCACAF. Cuba en el 38, Haití en el 74, y vemos cómo los tiempos se van acortando y llegamos de vuelta a Francia, pero en 1998, cuando en Francia se disputa el primer mundial que convoca a 32 selecciones. Y en esa oportunidad tenemos que una selección de las Antillas Mayores, Jamaica, logra clasificación. Me atrevo con responsabilidad a decir que es la primer clasificación ganada en terreno de juego
y no ambiciono a crear polémica con nuestro vecino país de Haití, pero la historia y la documentación demuestra de que sí hubo un marcado favoritismo por parte de los árbitros para Haití en 1974. Lo de Jamaica fue extraordinario porque fue fruto de una organización. Jamaica es una isla mucho más pequeña que nosotros. Toda la isla se unió, los empresarios decidieron adoptar, de alguna manera, jugadores de la selección, incorporando a sus empresas, poniéndolos en nómina, para que pudiesen cobrar y dedicarse a la. Y llegamos entonces, 8 años después, a otra isla caribeña, Trinidad y Tobago, logró, gracias a su calidad futbolística, clasificar para ese mundial y tener también una digna participación. Y fíjense ustedes cuán rico es nuestro cálido Caribe. Este archipiélago tiene la particularidad de tener el azul Perdimos nuevamente la comunicación con país Jorge Rolando. caribeño, Okay. Cuba, de habla hispana. Decía, estoy casi concluyendo y lamento muchísimo tal vez estas limitaciones de comunicación. Estoy en el interior del país, se lo había dicho previamente a Jordi. Cuba, de habla hispana. Haití, de habla francesa. Y Jamaica y Trinidad y Tobago, de habla inglesa. ¿Qué tienen en común? El fútbol. Y el fútbol, que es el deporte más popular del mundo, no tiene un solo idioma. Se comunica a través de la pasión que este deporte despierta en todos y cada uno de nosotros. Ahora viene el interrogante. Desde el 2006 al próximo Mundial de Qatar 2022 van a haber transcurrido 16 años. ¿Tendremos un país caribeño en ese mundial? Se lo pongo de tarea. Quiera Dios que así ocurra. Porque el talento, decía ese gran artista, don Tony Pras Ventos, el talento válido es aquel que se descubre con el sudor de la transpiración que produce el trabajo. Tenemos un país lleno de talento. Ojalá que el trabajo y la constancia permita que el mismo emerge. Para los amigos del mundo, para la CD, con ustedes, Jorge Rolando Bauger. Muchísimas gracias, Jorge Rolando, por tu exponencia en el día de hoy. Países caribeños en mundiales de fútbol. En el primer bloque tuvimos a Lice Selman, comunicación eficaz. Vamos a abrir un bloque ahora de preguntas y respuestas. Lo podemos hacer a través del chat y bien levantando la mano. Para cualquier colega que tenga una inquietud, que desee una respuesta de estos dos comunicadores, automáticamente puedan interactuar con ellos. Después que concluya, vamos a tener la intervención de Jorge Torres. Por favor, la persona que quiera hacer la pregunta, abra su micrófono
haga la pregunta reglamentaria y posteriormente la cierre. Claro, identificándose previamente. ¿Con quién tenemos el placer? Tengo una pregunta de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. ¿Sí? Abre el micrófono, Jorge. La pregunta, por favor. No, lo que procedimos, Natacha, fue a Okay. iniciaban las preguntas para los colegas, tanto locales como internacionales, que están participando con. Ok, eso mismo, vamos a hacer el ciclo de preguntas y respuestas. Así que el que desee lo puede hacer automáticamente. Abriendo su micrófono, por favor. Sí, buenos días, Natacha. Buen día. Buenos días, Natacha. Buenos días a Bauer y a Selma. Magnífica su participación. Tomás Acevedo de este lado, miembro y de parte de la actual directiva del ACD. Mi pregunta va a Jorge Rolando Bauer. Después de su llegada al país, ¿cómo él ha visto el avance del fútbol en República Dominicana? En una tabla del 1 al 10, como siendo el 10 la máxima, ¿dónde él no ubicaría? Y si a él lo ponen dentro de seleccionar lo que es el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos a nivel mundial, incluyendo los jugadores activos y retirados, y a él le dan la opción de ser el número 1 para escoger, ¿quién él escogería como el número 1 en esa selección mundial del fútbol? Bueno, eso parece el aceite 3x1, no fue una pregunta, fueron 3 en una. Mira, yo recurro muchos a parábolas para contestar. Para que tengas una idea, Tomás, en 1979-1980, en el país solo existían 2, 3 casas que vendían productos deportivos. El Molino Deportivo, Luis Felipe Lugo, y la Casa de los Cuadritos de Jordi Alma. Hoy en día, en todas las plazas comerciales hay tiendas que venden productos de fútbol. ¿Lo hacen porque les gusta el fútbol? No. Los hacen porque hay un mercado que demanda ese tipo de servicio. La cantidad de practicantes es enorme, Y de ese lado es muy alentador. Ahora falta consolidar y lograr identificar a esa gran masa de practicantes con los equipos nacionales. Es un proceso, recordemos que la cultura abarca las expresiones deportivas y para transformar esa expresión deportiva, somos un país de béisbol, eso es innegable, pero para trasladarla, en este caso, a la fiebre del fútbol, se toma mucho tiempo. Por otra parte, el número 1 para mí, por todo lo que implica, porque no podemos disociar al hombre deportivo y al hombre en la vida particular. Somos uno solo siempre. Edson Arantes do Nascimento, para mí, es el paradigma del fútbol mundial. Tomás, espero haber respondido a tu inquietud. Seguimos con el proceso de preguntas y respuestas. Jaime Casanova Martínez. ¿Están dadas las condiciones administrativas y técnicas para que Dominicana pueda estar en el próximo mundial? ¿Me pregunta Jaime? Sí, Jaime, voy a leer la pregunta que hace don Jaime Casanova. ¿Están dadas las condiciones administrativas y técnicas para que la República Dominicana pueda estar en el próximo mundial? Bueno, están dadas las condiciones para que podamos participar en el proceso clasificatorio, ¿es cierto? Es decir, hay una selección constituida, hay una federación que después de todo lo que ha pasado se ha regularizado, están ejerciendo sus funciones
Ahora, de ahí, lógicamente, a participar es lo que todos queremos. Y tal vez es lo que todo el mundo quiere escuchar, pero tenemos que ser sensatos, tenemos que ser realistas. La FIFA congrega a 211 países de todo el hemisferio y de esos 211 países, solo 79 han participado en los mundiales. Venezuela, un país caribeño, no ha estado en el mundial. Queremos estar en el mundial. Tenemos que ser pacientes, muy pacientes, y seguir trabajando. Jaime, con mucho respeto, sigo tu trayectoria. Muchísimas gracias. Wanda Mescu dice que excelente su exposición sobre los países caribeños en mundiales de fútbol. Voy a leer la próxima pregunta. Puedo hacer la salvedad que pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta directamente. La siguiente pregunta es de Eugenio Miranda a don Jorge. ¿Qué opinión le merece la suspensión por parte de Conmebol de las eliminatorias de Qatar de marzo por la pandemia? Bueno, es algo que escapa a toda organización. Estamos viviendo un periodo de vida diferente. No estaba en los planes absolutamente de nadie. Y en estos días se va a determinar, y esto parecería un absurdo, que las eliminatorias correspondientes a Conmebol, es decir, Sudamérica, en vez de jugarse en Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, se jueguen en Europa. Porque la mayoría de los mejores jugadores sudamericanos están jugando en Europa. ¿Y qué acontece? La reglamentación de la FIFA exige que los clubes profesionales liberen a sus jugadores cuando se disputan fechas FIFA. Pero con la nueva situación que nos está tocando vivir, los países europeos, de manera oficial, han emitido leyes que dicen que para salvaguardar la salud de sus pueblos, los futbolistas, todos los deportistas que dejen el país tienen que guardar cuarentena. Y eso perjudicaría enormemente a los clubes que le pagan los salarios. Y una situación similar se puede producir con Conmebol. No se trata de echarle la culpa a nadie, se trata de ser consciente de esta situación. Ninguno de nosotros la ha usado y si nos pregunta, no la queremos vivir, pero hay que enfrentarla con responsabilidad. La siguiente pregunta la tiene Domingo Coma. Puede abrir tu micrófono y hacer la pregunta tanto a don Jorge como a Alice Selman. Muchas gracias. Jorge, gracias por permitirme entrar a este chat. Señor Bauer, para usted hoy, ¿cuál es la mejor liga de Europa? Gracias, Domingo. ¿Cómo estás? A mí siempre, es decir, la opinión que uno exprese no es palabra de Dios, es palabra de un humano lleno de carencias y debilidades, ¿no es cierto? Pero para mí, la liga inglesa sigue siendo un ejemplo de organización, sigue siendo un fútbol súper atractivo. En Inglaterra se juega para ganar, no se especula, el árbitro es un instrumento más que poco incide en el juego. Realmente el fútbol de Inglaterra y el fútbol de Alemania, para mí, dentro de las 5 grandes ligas europeas, de Big Five, como le dicen, no sé por qué recurrir a un anglicismo cuando la lengua de Cervantes es tan expresiva, yo diría Inglaterra, Alemania
España, Italia y Francia. Amplié a 5 tu pregunta, Domingo. Mi pregunta. Yo soy en este aspecto de fútbol fanática de un equipo, del Liverpool, del alemán Klopp como técnico del Liverpool. ¿Cómo un equipo puede pasar tan rápido de lo sublime a caerse en una liga tan demandante? ¿Qué ha pasado con el Liverpool? Aunque estamos hablando de países caribeños, pero usted es el experto que quizá tiene la respuesta a esa inquietud. Y mi próxima pregunta después a Alice Selman. ¿Qué ha pasado con El Liverpool? Como un equipo Liverpool? Exacto, que viene de ganar todo. Sí. Y de un año, en menos de meses, cae por completo, con una cadena de derrota muy peligrosa. Mira, Natacha, tengo 70 años, ¿no? Orgulloso de tenerlo. Pero cuando alguien hace una pregunta y comienza diciendo, mire, yo no conozco mucho, pero agárrate, papá, porque ahí viene el fuetazo. Tu pregunta es muy buena, tenemos que recordar que el fútbol, como la vida, está compuesta de ciclos. Y los ciclos se van cumpliendo y aparece alguien que lo va a reemplazar. Lo del Liverpool fue extraordinario, pero ¿qué acontece? Los equipos que son dirigidos por Jürgen Klopp y por el Cholo Simeone, que son entrenadores muy demandantes, que son entrenadores que exprimen al máximo los jugadores, y llega un momento que tienen que renovarse, aunque todavía tengan un potencial extraordinario. No se trata de echarle la culpa absolutamente a nadie, sino que los demás también juegan, y no solamente juegan muy bien. Fíjate tú que estamos hablando que el líder de la liga inglesa es el Manchester City, que lleva 29 partidos invictos y que hoy precisamente va a disputar el clásico de Manchester frente al Manchester United y le saca 14 puntos al segundo. Y el Liverpool debe estar en la quinta, sexta posición. Es el fútbol, Natacha. Mi pregunta que es para Alice Selman, que está por ahí. ¿Cómo se puede competir hoy en día en la comunicación con la inmediatez de las redes sociales? Que, como hablamos al inicio de la exposición, una gran cantidad de personas empíricas que no son comunicadores la están manejando y distorsionan la realidad del asunto que se está viviendo. Ese paralice. Después tenemos más preguntas. Yo creo, Natacha, que sin darte cuenta la has respondido. Frente a ese dañar con aspectos distintos, yo creo que quien conjuga corrección en función de cómo maneja el lenguaje, interés en función de contenidos de valor y al mismo tiempo una vigencia prudente a través de las redes tiene el éxito garantizado. Y me voy a explicar. ¿A qué yo le llamo vigencia prudente? Pues aquella que no cansa, porque hay personas que quieren tanta exposición que en realidad llegan a cansar incluso a algunos de sus propios seguidores, o aquellos que hacen mal uso del idioma, o aquellos que irrespetan a la comunidad con lenguaje soez y burdo. Yo creo que van quedando en la orilla del camino. Entonces, esa persona que hace esa conjugación de aspectos positivos, yo creo que tiene el éxito garantizado y se distingue, porque es que tristemente la mediocridad es tan rampante que cuando usted se encuentra a alguien que aporta contenidos de valor, que lo hace correctamente, que además comparte una imagen pulcra, entonces llama la atención y suma seguidores, pienso.
Bueno, seguimos en el mismo orden que nos llegan las preguntas. Vamos a hacer una de Domingo Mateo. Posteriormente está John Castillo y María Alberto. Voy a hacer la pregunta de Domingo Mateo. Lice Selman, ¿hay algún tipo de ejercicio para combatir las muletillas que utilizan algunas personas en la comunicación, como el ejemplo y Gracias. otras? Sí, gracias por esa pregunta. Sí, otras como, bueno, fíjate, y se llaman muletillas porque nos apoyamos en ellas para hablar, pero resulta que les restan formalidad y elegancia a la comunicación verbal. Lo primero es hacernos conscientes de que son una amenaza constante y nos pasa a todos. Es una amenaza para todos nosotros, los neófitos, los expertos y los aprendices como nosotros que queremos ir mejorando, ¿no? Y lo segundo es darnos tiempo para esa expresión verbal, es decir, tratar de no acelerarnos, porque en esa velocidad es donde justamente se cuelan y lastiman esa imagen verbal cuando nos estamos expresando. Entonces, dos pasos. Uno, hacernos conscientes y dos, no acelerarnos justamente para en la construcción verbal, en la verbalización del mensaje, tratar de evitar el incurrir en esas frases. Y tengo que decir que no solamente fíjate cómo, qué decirte, sino otras expresiones incluso más completas. Si son reiterativas, se vuelven muletillas. Es decir, esa repetición constante de palabras o conjunto de palabras se vuelven muletillas y hay que tener mucho cuidado con eso. La siguiente pregunta, John Castillo. Por favor, abrir tu micrófono, inmediatamente la concluya para que los expositores te respondan. Correcto, Lisette, la primera va para usted y luego para nuestro querido Jorge Orlando Bauer. Un placer inmenso tenerlo por aquí, ante todo, complacidísimo. Quizás guarde relación con una pregunta que hiciera Natacha anteriormente. Alguna parte de la respuesta quizás, pero nos agrega lo que usted considera. ¿Cuál es la principal debilidad que perciben los comunicadores de hoy día? Y agrego la pregunta para que se quede pendiente a Bauer. Cuando nos dice tengamos paciencia en perspectivas de tiempo para más o menos un tiempo que comprendido, ¿qué esperanza nos da con relación a esperar ver nuestro querido país lo más cerca de un mundial? Muchas gracias a ambos. Gracias, pero yo a la pregunta a mí no la entendí. Correcto. ¿Cuál es, para resumírsela, cuál es la principal debilidad que perciben los comunicadores de hoy? ¿Que se percibe de los comunicadores de hoy? ¿O que perciben? Para usted, ¿cuál Ajá. es la principal debilidad? Usted ve televisión como la vemos a usted, escucha claro. la radio como la escuchamos a usted. Entre lo que usted escucha, ¿cuál es la principal debilidad que percibe usted en los comunicadores de hoy? Dos, el incorrecto uso de la lengua y la dicción, que deja mucho que desear. La dicción es el arte de pronunciar correctamente las palabras. Y si bien es cierto que los dominicanos nos entendemos todos cuando nos comemos las sílabas, las eses, cuando uno da un paso al frente ante un medio de comunicación o en función de proyección profesional, tiene que cuidar eso. Lo que no quiere decir que uno deje de ser coloquial o bien cercano en función de cómo los dominicanos utilizamos el idioma, pero siempre en un punto de equilibrio. Y en cuanto al uso del idioma, es que se nota mucho la falta de lectura, la falta de un vocabulario amplio, de cultura general, porque aunque uno sea un oficiante de algo específico, no es menos cierto que los que tenemos acceso a los medios de comunicación, y de hecho las plataformas digitales, las redes sociales, son medios de comunicación. Ahora todo el mundo es periodista, entre comillas. Entonces, con mucha más razón para mostrar cierto nivel cultural o por lo menos una buena disposición a estar abierto a conocer, a aprender. O sea, por ejemplo, yo no soy cronista deportivo ni practico deporte alguno, pero eso no significa que yo deje de mostrar interés por las diferentes disciplinas, por qué pasa en el país y en el mundo, porque hasta para una conversación hay que tener un mínimo de información y seguir a personas como ustedes o como don Jorge o los Jorge,
a mi querida Natacha, que tienen tanto ya camino ahí recorrido y van cultivando mucho más, para entonces estar a tono. Yo creo que esas son las dos debilidades fundamentales. Gracias, John, por la pregunta. John, tu segunda pregunta es para don Jorge. ¿Estás ahí todavía? Sí, sí. Precisamente la hacía Jorge, no sé si la retiene. Yo sé que estoy solo en audio, no imágenes. A Jorge, ¿qué tanta esperanza en perspectivas de tiempo, a un tiempo comprendido, en qué tiempo podemos soñar estar al borde de lo más cerca de un mundial? Mira, como soy un fresco viejo y no oculto mi orgullo de ser entrenador e intentar ser un comunicador monotemático, me voy a permitir agregar algo a lo que señaló Lisette. Yo creo que uno de los puntos que pueden llamarse talón de Aquiles de la comunicación es que interpreto de que mucha gente que está incursionando en los medios de comunicación quieren ser el centro de atención. Es decir, los temas que se tratan los tienen a ellos como protagonistas. Y el comunicador, insisto, no soy periodista, soy entrenador, no tiene esa función de convertirse en el protagonista. Puede ser un hilo conductor, puede ser quien lo lleva a interesarse en algo. Pero desafortunadamente las redes sociales, y lógicamente son favorables, gracias a las redes sociales estamos conectados con el mundo, pero será porque soy antiguo, añoro mirar a mis amigos en la cara y lubricar la conversación con un aromático café. Y esa comunicación es irreemplazable. Paso a contestarte. Paciencia, no es paciencia infinita. Tenemos que pensar lo siguiente. En todo el mundo futbolístico, las competencias son cada día más exigentes. Existen selecciones olímpicas con límite de edad, exigen selecciones sub-20, sub-19, sub-17, selecciones absolutas, selecciones femeninas, y nosotros no hemos tenido, ni siquiera en el área, nosotros somos caribeños, tenemos que imponer nuestra clase y decir, ¿dónde estamos? ¿En el Caribe? Perfecto. ¿Somos los líderes futbolísticos del Caribe? ¿Sí o no? Que usted haya. Después del Caribe nos vamos a una región un poco más amplia. ¿Somos los líderes futbolísticos de CONCACAF? ¿Sí o no? Que usted haya. Entonces, usted mismo va a encontrar la dimensión de lo que es paciencia. Ambicionar y querer algo, tenemos todo el derecho de hacerlo, pero no podemos perder la visión y que el fanatismo nos nuble la razón. Es mi humilde opinión, pero no me hagas caso, ¿eh? Bueno, continuamos en el mismo orden, señora. Tenemos muchas preguntas, pero hay que ser consecuente con los expositores. Tenemos a María Alberto, ahora que va a hacer su siguiente pregunta. Por favor, abrir el micrófono y cuando concluyas, por favor, cerrarla. Saludos, buenas. María Alberto desde Boca Chica. Mi primera pregunta va para Lisette. Su opinión de las mujeres en la crónica deportiva dominicana. Y para el señor Jorge, más porque estamos en el mes de la mujer, es su sentir de la evolución de la selección dominicana de fútbol. Muchas gracias, María. Yo tengo que decir que me siento feliz y orgullosa de ver que cada vez más damas
se incorporan a la crónica deportiva, porque el deporte no es ajeno a nadie. Y el hecho de que participen desde ese y otros roles, como de hecho me informaba Natacha y don Jorge Torres al inicio de esta actividad, es un buen signo. Lo que sí es que un mayor peso recae sobre ellas, porque las mujeres todavía estamos luchando porque se nos vea con el mismo respeto y capacidad. Entonces hay que marcar una diferencia de manera enfática para recalcar que están ahí, que están haciendo una gran labor y que son merecedoras de cualquier posición y respeto además dentro del oficio que hacen. Así que yo aspiro a ver ese número engrosado y verlas brillar y destacarse todavía mucho más. La pregunta Hola, de... María. Okay. Sí, estoy aquí. Bueno, María Alberto, te ves muy bonita con la bandera dominicana y con un colorido de toque en el cabello. Te digo, mi segundo título de entrenador lo obtuve hace muchos años en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en ese entonces, se enfatizaba muchísimo en el fútbol femenino. Y, claro, estoy hablando tal vez de 30 años atrás, y yo decía, pero ¿por qué? Entonces los americanos dicen, miren, si nosotros sensibilizamos a la mujer acerca de los valores del fútbol, por más que haya evolución, la mujer será siempre la que va a parir. Y esa nueva madre, al tener incorporado los valores del fútbol en las familias, normalmente quien marca la iniciación deportiva en Estados Unidos son las madres. Es un proceso larguísimo. Y así fue como nace el fenómeno del fútbol femenino en Estados Unidos, que son los campeones del mundo. Y hay que romper con la idea de que si las chicas juegan fútbol, le van a crecer los bigotes y le van a salir molleros. No. El fútbol desarrolla un cuerpo armónico, unas piernas preciosas, una coordinación motora. Y en República Dominicana tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que jugar en los colegios, tenemos que jugar en las escuelas públicas, tenemos que jugar en las universidades, tenemos que pasar a los clubes y después de los clubes ir a la selección. Me alegra muchísimo que muchas chicas dominicanas hayan podido, a través de su talento futbolístico, conseguir becas de estudios en colegios y o universidades americanas. La siguiente pregunta la tiene Domingo. Domingo, tanto para don Jorge como para Lisette. Así que abre tu micrófono, puedes hacerle la pregunta a ambos. No sé si Domingo me pudo escuchar. Domingo, ¿me escuchas? Estás en el orden de la lista para hacer las preguntas a Domingo Coma. Está ahí pendiente. ¿Me escucha, Domingo? Sería Diego Marte. Ok. ¿Te referiría a Diego Marte? Natacha, tienes el micrófono cerrado. Ok, perdón. Diego, a la pregunta. Sí, muchas tardes, muy buenas tardes para todos ustedes y felicitando a la nueva directiva de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo por tan interesante iniciativa. Espero que sean para el beneficio de todos nuestros miembros. La primera pregunta,
o la pregunta que le tenía a don Jorge, ya he tenido la oportunidad de trabajar en 2 mundiales con él, decirle que qué le parece la nueva camada de narradores y comentaristas que está incursionando en el fútbol y sería su recomendación para ellos, siendo él el pionero en esa área. Hola Diego, gracias por contar con tu audiencia. Yo creo que lo que señalaba hace un momento el Lisset aplica no solamente a la narración y a los comentaristas de fútbol, ¿no es cierto? Mientras más conocimientos atesoremos, mientras más vocabulario podamos nosotros utilizar, más podemos establecer contacto con la audiencia. Enriquecernos en manera general para entrelazar datos históricos, para hacer comentarios en tiempos muertos del partido, para que lo están mirando el partido, es tan obvio, pero se me ocurre pensar de que siempre se puede enriquecer a la audiencia o a la teleaudiencia, pero para enriquecerlo uno tiene que tener un bagaje de conocimiento. Y para eso no hay una inyección como la que me acabo de poner contra el COVID. No, eso es lectura, interés y deseos de poder trascender. Tú me corriges, Lisset. No podía haberlo dicho mejor, Jorge. Tal cual. Me adhiero a cada palabra y a cada concepto. Tal cual. Bueno, nos quedan 2 preguntas ya para cerrar este ciclo de preguntas y respuestas. Una tiene Johnny Trujillo y Raúl García desde México. Así que adelante por el orden que acabo de mencionar. Yo leo una que escribió... perdón, Johnny, ya. Johnny Trujillo. Sí, sí. Ok. ¿La puede leer, Lisset? Es que estoy leyendo una de Jaime, que me pregunta si la veracidad noticiosa seguirá prevaleciendo por encima de los fake news o noticias falsas. Seguirá prevaleciendo, pero igualmente el desafío que representan esas noticias falsas. ¿Por qué? Porque como ahora todo el mundo tiene acceso a comunicar públicamente a través de las redes sociales, muy pocos contrastan información o buscan la fuente para asegurarse de la veracidad. A veces se hace de manera inconsciente con el propósito o de tener primacía. Como decía Jorge hace un rato, que me encantó el complemento a lo que había sido mi respuesta, como una debilidad de algunos comunicadores, de que tratan de ser protagonistas en lugar de la propia información, en lugar de los hechos, cuando uno simplemente es un enlace y un canal, ¿no? Entonces, es muy importante que los que consumimos, que somos todos, también los que hacemos información, tengamos siempre presente la necesidad de contrastarla, de buscar fuentes distintas y antes de multiplicar una información, asegurarnos de los visos de verdad que pueda tener eso que estamos tratando de compartir, ¿no? Pero definitivamente la veracidad ha de primar. De todas maneras, no nos olvidemos que los medios de comunicación son propiedad de grupos económicos que invierten, que sale muy costosa esa inversión en procura de defender sus intereses. Y a lo largo de la historia de la sociedad mundial, desde que los medios de comunicación surgieron, eso ha estado ahí, como una manera de generar presión hacia los gobiernos de sus países, etc. Entonces, ojo, y eso se traslada también a las figuras, que algunas no son tan independientes y tienen intereses detrás.
pero hay que defender la veracidad de la información, definitivamente recordando que hay un desafío constante frente a las noticias falsas. Vamos a cerrar nuestro ciclo de preguntas con una que se me ha escapado un poquitito, que es desde México, que nos lo hace el buen amigo Raúl García. Es para don Jorge. ¿Qué opina sobre Qatar, sede de la Copa FIFA, y Débora Milutinovic? Perdone, que no. Milutinovic. Milutinovic. Bien. Es que soy un metido, Lisette. Por algo surge la denominación del cuarto poder, ¿no es cierto? Es decir, a los medios de comunicación viene el cuarto poder. Paso ahora, Raúl. Gracias. Con la diferencia horaria, nosotros tenemos aquí cerca de las 2:30. ¿Dónde tú estás en México? Estoy en Tijuana, son 8:42 AM. Bueno, encantado. Sí, con el afán de seguir difundiendo el fútbol. Recordemos que originalmente los mundiales se pasaban en el eje América del Sur, Europa, América del Sur, Europa. Después llegó México, México 70, México 86, porque Colombia declinó. Después vino el exotismo de Corea y Japón. Después llegamos al continente africano, Sudáfrica. Y ahora, indudablemente, que el dinero que genera el gas, el petróleo, todos los Emiratos, ha sensibilizado los votos de quienes han elegido a Qatar como sede. En vista a lo último que ha estado comunicando FIFA, se me ocurre pensar que va a ser un mundial reservado para los ricos, que va a ser un mundial que va a castrar la esencia de popularidad del fútbol. Primero, por la distancia. Son estadios extraordinarios. Imagínense ustedes, por el calor se cambió la fecha. Se van a instalar nubes artificiales para disminuir el calor que irradia el sol, para jugar a temperaturas más agradables. Pero el hotelucho más barato que pueda haber en Qatar, en esa época, no va a ser menor a $250 la noche. Entonces, el fútbol debe su popularidad al pueblo, al soberano público. Y estamos llevando el fútbol prácticamente. Me encanta. Ir a ver espectáculos me encanta. Pero no podemos convertir un deporte popular en un deporte de élite económica, y se me ocurre pensar, ojalá esté equivocado, que Qatar apunta a esto, a un mundial que solamente van a poder asistir una élite económica. Espero estar equivocado. Estoy aquí. El paso a Johnny Trujillo. Y Débora. Buenas tardes, Johnny. La pregunta, y después de Johnny Trujillo vamos a tener las palabras de conclusión de nuestro presidente Jorge Torres. Cómo no, muchísimas gracias, Natalia. Gracias también, Jorge. Gran iniciativa estar en estas conferencias virtuales. Y bueno, también me siento orgulloso ver a Lisset, ver a Jorge, grandes profesionales, grandes personas. Yo sé que ahorita Lisset me contestó, pero realmente es así. Para Jorge, hicimos con su hijo Jorgito los torneos de fútbol playa. Esto desapareció. Jorge sabe por qué. Jorge fue un jugador de fútbol 11, después de entrenador, técnico, de todo. ¿Crees, Jorge, que con esta riqueza que tenemos nosotros
de lo que es rodeado de mar, de arena, de sol, de un ambiente de temperatura excepcional, no volvamos a rescatar el fútbol playa, el beach soccer. Sí, sí, sí. Es que tenemos un potencial. Johnny, de más está decirte que me agrada enormemente verte y verte bien, sonriente. Es agradable reencontrarse, aunque sea a través de las redes sociales, con gente apreciada, gente del medio. Tú has marcado una época en la comunicación deportiva del país, Johnny. Gracias, hermano, gracias. No, cuando hablamos de mundial, la gente solamente piensa en el mundial, gran mundial. Pero yo creo que nosotros podemos comenzar a sensibilizar a la opinión pública, a los potenciales patrocinadores, a apreciar otras demostraciones de fútbol. El futsal es muy apropiado para nosotros. El fútbol playa. Es decir, tenemos playas maravillosas, estamos en el Caribe, ¿tú entiendes? Pero se requiere de trabajo, se requiere de una visión muy amplia. Y aprovecho para decirte, Johnny, queridos amigos, y la plataforma que nos está viendo, creo que llevamos una hora. Georgie me mintió, me dijo, tu exposición va a ser de 5 minutos, ¿no? Son 5 minutos, no sé de dónde, ¿no? Pero bueno, te confieso, Johnny, que he hablado de fútbol más con ustedes que con los últimos 2 presidentes de la Federación Dominicana de Fútbol. Wow. Yo nunca he hablado de fútbol con el pasado incumbente ni con el actual. Y se me ocurre pensar de que algo tenemos para decir. Entonces, Entonces digo, amplitud de mente, visión, pero no visión para trascender a nivel personal. Tenemos que conjugar el plural, nosotros, el fútbol, el país. Creo que estamos en una etapa donde el liderazgo tiene que ejercerse para favorecer a la mayoría, no para aprovechar una plataforma y desarrollar el ego más. Perfecto. Yo en el transcurso de esta semana te voy a contactar y también a Jorgito para ver si organizamos algo y reunirnos acerca también de lo que es el fútbol de playa. Yo tengo una liga, o sea, lo que es la Liga Dominicana, que la tenemos registrada de cuando Jorgito estaba, que lo hacíamos con Jorgito y Carlos. Y entonces vamos a trabajar sobre eso y te voy a mantener en contacto, Jorge, Rolando. Estoy a tus órdenes. Gracias, hermano. 299-96, creo que ese es mi teléfono Sí, todavía. yo lo tengo todavía. Gracias, Liceo, un abrazo. Bueno, señores. Un placer, Johnny. Mira, agradecer sinceramente este domingo tan enriquecedor que nos han brindado Lisette Selman y Jorge Rolando Bauer con sus charlas. Muchas gracias a ambos. De verdad que nos sentimos pero tan complacidos con ustedes y con todos los que desde el pasado viernes pues han estado compartiendo a través de esta plataforma. Muchas gracias. Agradecer al Comité Olímpico Dominicano que estuvo con nosotros en principio, tuvo que marchar, y a todos los que desde la República Dominicana y otros países pues nos han acompañado. Recordarles que mañana lunes 8, Miguel Batista a las 6 de la tarde, tema de relación prensa-atletas, y 35 minutos más tarde, el licenciado Félix Julián Padilla con el tema Principios de la Autogestión. Gracias, pasen un feliz domingo. A ustedes, un placer. Muchas gracias por toda la invitación en particular. Jorge, encantada. Chao, te quiero, te ves muy bien, te quiero. Bye. Bye. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ambos y a todos los que se dieron cita en esta plataforma de Zoom para la continuación de este ciclo de charlas. Te queremos y gracias, don Jorge. Bye.